Hoy vamos a empezar con el capítulo 6 de esta carta, de esta epístola que Pablo escribió a los Gálatas. Y a ver quién se atreve a leer el primer versículo. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti misma, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, pues Pablo nos exhorta a ser de ayuda a hermanos y hermanas que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, ¿quiénes son estos algunos? Pues el alguno puede ser cualquier hermano o cualquier hermana, así de simple. Y cuando vemos con claridad de que este hermano o esta hermana ha caído en tentación y además se mantiene en el pecado, es el caso al que se refiere aquí Pablo. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud ante estas circunstancias? Si realmente somos espirituales, como dice Pablo aquí en este versículo, pues tenemos que, con un espíritu de mansedumbre, tenemos que restaurarle. Nos dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque nunca se debe hacer leña del árbol caído. Nunca debemos ensañarnos con nadie. Cuando ocurre algún caso así de un hermano o una hermana que parece ser que ha caído en pecado y se mantiene en él, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que eso es así, usando la discreción, el tacto y la mansedumbre, para asegurarnos que realmente eso es cierto, no vaya a ser que estemos metiendo la pata. Lo siguiente es ver si la restauración es competencia nuestra o no. Si hay ancianos en la iglesia local o otras personas así, con una responsabilidad espiritual para esa restauración, pues tenemos que dejar el tema en manos de estas personas y nosotros ponernos a su disposición para ayudar en lo que podamos hacer, ¿no? Eso es el espíritu de mansedumbre, no querer hacer las cosas por nosotros mismos porque somos juristas. Hay veces que nos pasamos de frenada y hacemos cosas que no debemos hacer. Si nosotros tenemos competencia y capacidad para ayudar a levantarse a estas personas caídas, pues lo que no debemos hacer es machacarlas. Pensemos siempre que nosotros podemos pasar por ahí, por esa situación en la cual se encuentran estos hermanos en ese momento. Nuestra mano tiene que estar siempre extendida, pero para tirar de la suya. Nuestra tarea es levantar, no pisotear al que está tirado en el suelo. Es muy importante la frase que dice, considerándote a ti mismo. Ninguno estamos libres de caer en tentación alguna vez, por muy fuerte que pensemos que estamos. Vamos a ver Primera de Corintios 10, versículo 2. Así que el que piensa estar firme tiene que resultar ahí. Pues bien, pues en este verso, en esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo deja muy claro que por muy elevados que estemos, por muy espirituales que seamos, cualquiera puede caer en alguna tentación. Si actuamos con mansedumbre, eso muestra que somos espirituales, pues la mansedumbre es un fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu. Y la restauración debe ser en amor, que también es fruto del Espíritu. Cuando pillamos a nuestros hijos haciendo alguna tratada, alguna cosa indebida, pues empezamos por airarnos. Y nuestra primera intención es castigarlos. Pero después ya recordamos que son nuestros hijos, que somos sus padres y bajamos un poquito el nivel de verdad. La
decía en nuestras épocas, los que ya somos un poquito mayores, esa alpargata que iba sola, tenía un bicho tirando la alpargata, como digo, o la correa mecánica que también, pues eso parece que ya ha pasado esto, eso ya será en blanco y negro. En fin, con los hermanos o hermanas pues pasa, o debe pasar exactamente igual, debemos actuar igual. Podemos enfadarnos cuando los pillamos pecando, pero en vez de pensar en darle el garrotazo, pues lo suyo es que recordemos que son nuestros hermanos, nuestros prójimos, a quienes amamos o debemos amar y ayudar. Pablo no nos dice que le demos un severo castigo al pecador o a la pecadora, sino que lo restauremos. Cuando algo se rompe, se prepara el pegamento y se pega el otro. Dependiendo de lo manitas que sea, cuando te pones a pegar ese vaso, ese plato, ese jarrón, eso que se rompe. Depende de lo manitas que seamos, pues quedará mejor o quedará peor. Pues si estamos hablando de un jarrón, fíjate tú de una persona, cómo puede quedar como no seamos manitas, como no seamos las personas adecuadas para intentar hacer trabajo. Al final del verso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este final es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando suelo preparar un estudio de la palabra, pues suelo tener la tentación de ponerme en el sitio del que escribió ese libro o esa carta. Pero al final llego a la conclusión de que lo importante no es el pensamiento del escritor, sino lo que quiere decir el Espíritu Santo. Creo además que muchos de los escritores de los libros de la Biblia no llegaron a entender todo lo que habían escrito, sobre todo profético. Yo creo que Juan, si no estaba loco, acabó loco cuando escribió Apocalipsis. Y Daniel, ¿sí? Era capaz de descifrar los sueños, era capaz de... Pero yo estoy seguro de que muchas de las cosas que él escribió no las entendía, no sabía qué es lo que era. Y como eso, pues, en muchos casos. Por eso este final del versículo no quiero ponerme en la mente de Pablo, sino entender qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Repetimos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y algo me está diciendo que aquí la tentación puede ser que creamos que somos tan espirituales como para estar capacitados para restaurar lo que se ha roto. Y podemos caer en la tentación de ponernos en el lugar que no nos corresponde e intentar reparar lo que no podemos reparar, lo que no somos capaces, lo que no estamos capacitados para reparar. Y entonces, en vez de hacer una reparación, lo que hacemos es un desastre. Muchas personas que han entrado por las puertas de una iglesia local, personas que han venido heridas, personas que han venido hechas polvo, han vuelto a salir peor, porque el hermano o la hermana que los ha atendido no era la persona adecuada para hacerlo. Y eso, desgraciadamente, ocurre. Aquí no, aquí no. Pero suele ocurrir en algunas iglesias. Bueno, vamos a ver el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, pues aquí el apóstol nos anima a llevar las cargas de todos entre todos. Nos anima en la ayuda de unos a otros a soportar en nuestra espalda, el que la tenga en medio condiciones, parte de la carga de nuestros prójimos. La palabra carga en el original
aparece con 11 acepciones diferentes, 11 palabras griegas distintas traducidas a nuestro idioma con 11 tipos de cargas diferentes. De hecho, las cargas que aparecen en este verso no tienen nada que ver con las que van a aparecer dentro de poco en el versículo 5. La palabra griega que se usa aquí es barbos, y esto significa carga pesada que su peso se puede llevar entre varias personas. El versículo finaliza diciendo: cumplí así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley a la que se refiere este versículo? Pues Pablo se refiere al amor. El amor que debemos tener al prójimo, ese amor que es fruto del Espíritu, que vive en nosotros y que ha hecho un templo en nuestro cuerpo. Vamos a ver el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. De cuando en cuando Pablo deja caer una frase lapidaria. Este es otro de los versículos que nunca he visto en ninguna pared de ninguna iglesia, ni en los cuadros espirituales de nuestras casas, ni siquiera la mía. Sin embargo, es una frase que deberíamos tener siempre presente. Es una frase que debería estar siempre en nuestra mente. Creo que tiene que ver mucho con lo que hemos estudiado al final del primer versículo. Es muy importante, no me va a pegar el tiro del micrófono. Es muy importante dejar a un lado nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo eso. Empezar a conocer nuestras limitaciones, nuestros verdaderos dones y colocarlos en el lugar que nos corresponde, dentro del cuerpo de la Iglesia. Cada puzzle tiene sus piezas y cada pieza tiene su lugar dentro del puzzle. Pues si una pieza no está en el sitio que le corresponde, ese puzzle no va a sacar la imagen que tiene que sacar. Pues igual pasa con la Iglesia. Somos piedras vivas de un edificio espiritual. Cada piedra se ajusta a las que tiene a su lado y tiene que estar en el sitio que le corresponde, pues si no cogea esa edificación. Entonces, partiendo de la piedra angular que es Cristo, cada piedra, que somos nosotros, tiene que estar en el lugar que le corresponde para que sea un edificio espiritual perfecto. Y como dice el apóstol, no nos engañemos, porque somos creaciones de Dios y nos creó a cada uno con capacidades distintas para distintos objetivos. Y ahora seguimos con el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Muy bien, pues conozcamos nuestros dones y pongamos estos dones en ejercicio para crecimiento espiritual y servicio de la Iglesia. Si cada uno de nuestros propios dones y capacidades, dentro de ellos, si nosotros esos dones los trabajamos, pero lo hacemos con generosidad, con amor al prójimo, amor a los que tenemos cerca, estaremos permitiendo que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros individualmente, y a su vez ese desarrollo, ese crecimiento espiritual de cada uno de nosotros favorezca al crecimiento espiritual de la Iglesia. La obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo la completará, pero la completará según le permitamos hacerlo, porque si no le damos facilidades, pues la obra será más lenta, y si le damos facilidades, pues será mejor y más rápida. Y si en algún momento queremos presumir de algo, como dice aquí, que sea solo de lo que hacemos,
sin compararlo con lo que hace el prójimo, porque las comparaciones suelen ser odiosas. Y no solamente son odiosas, sino que además, cuando hacen comparaciones, lo que se pretende es poner lo nuestro encima de lo de los demás. Suele ser así. Por eso, mejor no comparar nada con nadie, nada de nadie. Porque si tenemos que decir algo, que sea nuestro simplemente. Vamos a ver el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien, pues como habíamos comentado antes, aparece otra vez la palabra carga. ¿Cuál es la carga a la que se refiere este versículo? Pues aquí Pablo se refiere a otra carga. La carga que cada uno tenemos que llevar y nadie nos puede ayudar a llevar. ¿Quién puede ayudar a una mujer embarazada a llevar la carga que lleva dentro? Nadie. ¿Y quién puede ayudar a cualquiera de nosotros a llevar la carga de nuestra propia responsabilidad? Pues tampoco nadie. Pues es evidente que el apóstol Pablo está refiriendo a la carga, al peso de nuestra responsabilidad. La libertad conlleva una gran carga de responsabilidad. Si no, no sería libertad. El libre albedrío llevó a Adán a pecar. Y no porque el libre albedrío en sí sea perverso, sino porque Adán no usó adecuadamente esa libertad y desobedeció a Dios. La carga de Adán no fue solo su pecado, sino la transmisión genética de ese pecado a toda la humanidad. De todas formas, tenemos una vacuna contra esa carga. Y esa vacuna aparece en Mateo 11, 28. Venían todos los que estoy trabajando, su carga, y yo vale más. Es decir, la carga de nuestros delitos y pecados la ponemos a los pies de la cruz. Pues el Señor es quien únicamente puede llevar esa carga en nuestro lugar. Para eso vino. Siendo inocente, tomó esa carga, tomó la cruz que merecía llevar nosotros. Gálatas 6, versículos 6. ¿Pero qué quiere decir sobrellevar los unos la carga de los otros? Vamos a ver, aquí no estoy hablando de los unos. Esta carga no es llevar los unos la carga de los otros. ¿Dónde aparece? En el versículo, seguramente ya está hablando del versículo 2, supongo. En el versículo 2 sí, es otro tipo de carga. En el versículo 2 otro tipo de carga, en la que te habla de llevar la carga uno de otro. Pero sin embargo, en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahí es tu propia carga, no es la carga de otro. Ahí no es uno llevar la carga de otro. Ahí eres tú el que tiene que llevar tu propia carga. Y el único que puede sobrellevar tu propia carga es Jesucristo. A ver un momento, es que con esto de sobrellevar uno las cargas de los otros hay mucha confusión en las iglesias que yo he conocido. Entonces yo me quiero enterar una vez por todas qué es eso. Pastor, El que da el estudio es él, pero eso tú lo De sabes. tal manera, Perdón. El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley? Ese es el versículo 2. Estamos en el versículo 5, no en el versículo 2. Y en el versículo 5 está hablando de otro tipo de carga. La carga de la La responsabilidad carga de la responsabilidad. de cada uno. Y eso no lo puede llevar nadie. ¿Por qué? en la Entonces iglesia, aquí, en la iglesia encontramos las dos caras. Las dos caras. Las dos caras. Y en la iglesia y cualquier aspecto humano. Pero en la iglesia estamos encontrando eso que está diciendo. Aquí en la iglesia, digamos, está lo que nos llama la escritura es a cargar, a tener la corresponsabilidad por la carga del hermano. Si la carga es muy pesada, nosotros como creyentes tenemos que intentar ayudar. Tenemos que intentar ayudarlos, como llevaron los 4 amigos a Jesús al paralítico. Eso fue una carga y llevaron entre los 4, lo llevaron a Jesús.
cuando la Biblia nos habla de esto, de los unos a los otros, 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 etcétera, es que un hermano está débil, lo ayudamos. Un hermano está con tristeza, lo ayudamos. Un hermano está con depresión, llevamos su carga. Un hermano está desalentado, llevamos su carga. Un hermano no tiene dinero, ayudamos, llevamos su carga económicamente también. Entonces, hay una carga colectiva de toda la iglesia. Eso es una bendición, que nos podemos ayudar los unos a los otros. Hoy yo te ayudo, mañana tú soportas mi carga. La otra carga es una carga individual, que ahí no se puede ayudar, porque es una carga que tiene que ver, hay una carga que nos podemos ayudar y hay una carga, el ejemplo que ha puesto, por ejemplo, del tema de la embarazada, que es imposible, que solamente lo podemos echar en los hombros de Dios, nada más. Entonces hay cargas que los demás creyentes nos pueden ayudar y nos pueden fortalecer y juntos seguimos adelante, pero hay otras cargas que son imposibles de que otros lo asuman. Entonces ahí sí que lo que el salmista decía, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gracias a Dios que hay muchísimo en nuestra vida cristiana, en la iglesia, que podemos poner muchos ejemplos de hermanos que han soportado la carga de otros. Pero es verdad que hay momentos en que esa carga ya no te corresponde. No se puede llevar, no te corresponde. No hay que, eso solamente le corresponde a Dios. Pero son las dos cosas ocurren en la iglesia. La carga de los unos por los otros, de ayudarnos, y la carga que solamente uno puede llevar por X causa. Y Dios es el que nos ayuda a sobrellevar la carga. Ya, y eso se haría con oración, Claro. por la carga del hermano. Por supuesto. Cuando hay una frase de la Iglesia Católica que yo vi hace muchos años, que decía, no me pesa, es mi hermano. No me pesa, es mi hermano. Y eso es cierto. Cuando tú coges la carga de tu hermano, no te pesa. Tu hermano tiene un problema y dice, yo te ayudo. Yo estoy contigo. Y juntos llevamos el problema, la situación. Pero, y eso se hace con oración, se hace con palabras, se hace con abrazos, se hace llamando, estoy contigo, no te preocupes, estoy contigo. Que la persona se vea que está apoyada con los demás. Y hay otros momentos en que esa carga solamente la puedes llevar tú. O sea, una persona que lleva una carga de, yo qué sé, de un problema grave con su cónyuge o un problema grave con su hijo. Entonces nosotros, los demás podemos estar ahí, podemos ayudar, pero en realidad esa persona está llevando una carga que es muy grande y que nosotros no podemos entender hasta la médula, porque de puertas para adentro ¿quién entiende lo que está pasando de verdad, ¿no? Entonces hay situaciones, o con enfermedad, hay situaciones en las que el creyente dice, estoy contigo, estamos ahí, pero tú solamente puedes llevar la carga, tú solo. Lo bueno es que no lo llevas solo, es que el Señor, no sé si recordáis la historia de aquel hombre que estaba pasando por la playa, que estaba hecho polvo el hombre, creyente, las pisadas. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos coge y te dice, no te preocupes, si el que te coge, las pisadas son mías, no son tuyas, yo te llevo los brazos, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos ayuda en el momento y la carga es que no la podemos llevar a otro sitio. Y gracias a Dios hay muchísimas cosas que nos podemos compartir y cargarnos unos por otros. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré. Amén. Muchas veces pues hay cosas como bien ha dicho, enfermedades y cosas así, que lo único que podemos hacer por el hermano o la hermana es orar. Otra cosa no podemos hacer porque quien puede hacer algo es el Señor. No es poca cosa. Por eso los griegos, la palabra carga, hay 11 acepciones. De momento hemos visto aquí 2, pero ahí no hay más. Hay muchos tipos de carga. Vamos a ver versículos ahí. Que el que enseña de la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Muy bien, pues cuando el apóstol escribe aquí haga partícipe, en el original aparece como coinonía, que significa compartir. ¿Qué quiere el apóstol que compartamos? ¿Y con qué? Pues Pablo lleva
buena parte de la carta hablando sobre la diferencia entre vivir en la carne o andar en el espíritu. Y con este versículo, pues, hace un paréntesis para indicar, al que lo está leyendo, la circunstancia de cuidar al predicador, al maestro, al instructor de la palabra de Dios. Desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cubrió a los primeros apóstoles, los discípulos que estaban allí, con dones y sabiduría de Dios, se comenzó la expansión del cristianismo. Y al poco tiempo se fue estructurando lo que hoy día es la Iglesia. Empezó a funcionar en Jerusalén. Se nombraron diáconos para facilitar la tarea de los apóstoles, de los maestros, que eran los que predicaban y los que enseñaban lo que era la palabra de Dios. Tanto en Jerusalén como fuera, en otras ciudades, los que predicaban el Evangelio generalmente pues se dedicaban a predicar el Evangelio y no se dedicaban a otra cosa. Aunque Pablo, si vemos Hechos de los Apóstoles, vemos de que también para sobrevivir se dedicaba a hacer tiendas de campaña, ¿no? Porque en aquella época había mucha gente que utilizaba las tiendas de campaña para poder vivir, vamos, para dormir, vamos, porque se iban de un lado para otro y entonces tenían tiendas de campaña. Entre los hermanos de Jerusalén y otros que se iban añadiendo y demás, pues sostenían a los obreros del Señor. De esa manera, pues, estos obreros podían dedicar tiempo completo a predicar la palabra de Dios. Bien, pues de eso va este versículo. Quiere que aprendamos que igual que el siervo de Dios nos alimenta espiritualmente, ayudándonos en el aprendizaje de la palabra, nosotros apoyemos a estos hermanos en su sostenimiento diario. El siervo de Dios realiza un trabajo espiritual, pero no hay que olvidar que, igual que el resto de las personas, también le hace falta comer, vestir, un techo donde dormir, pues también es de carne y hueso. Cuando escatimamos el salario que pagamos a un obrero, estamos menospreciando su trabajo. Yo creo que tiene que ser el punto que se vaya. Normalmente cuando se habla de estas cosas hay que echar los pastores fuera porque se ponen colorados, se asustan, en fin. Pero vamos, tú quédate. No, yo me voy. No, ni se te ocurre. Bien, pues si escatimamos la ofrenda que debe ir para sostener a los siervos de Dios, pues no solo menospreciamos su trabajo, sino que también el valor de lo que están predicando. El menosprecio y el tener en poco el valor de la palabra de Dios es algo normal en el mundo, en la sociedad que vivimos. Sin embargo, si esto ocurre en la Iglesia, muestra una miseria espiritual tremenda. Muy bien. Se ha asustado. Bien, vamos a ver lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos no que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás posada al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muy bien, con esta primera carta a Timoteo, el apóstol deja claro, como en otras muchas cartas doctrinales, la importancia del trabajo de los obreros del Señor. Y dice que digno es el obrero de su salario. Y cuando el apóstol hace referencia a la Escritura sobre no pondrás bozal al buey que trilla, se trata de un versículo que hay en Deuteronomio, concretamente capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio 25, 4.
No pondrás bozal al buey cuando pillares. Cuando pillares. Eso es. Ya esto se da poco, porque ya todo está mecanizado, ya poquitos bueyes trillan, pero bueno, cuando el buey estaba trillando, lo que hacía era realizar uno de los trabajos que le correspondía, y era separar la paja del trigo. Eso es trillar. En sentido figurado, lo que hace o debe hacer la persona que predica es desmenuzar las escrituras y extrae de ellas el alimento espiritual que comerán los que le escuchan. Entonces, si le ponemos el bozal a un perro, el perro no puede morder. Bien. Pero si se lo pone a un buey, lo que no puede es comer. Entonces, por eso dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y eso quiere decirnos de que no impidamos a este animal que coma la paja que separa del grano cuando está trabajando. Este es el símil con el obrero del Señor, que está obedeciendo a Dios cuando predica la palabra a toda criatura en cualquier lugar. Mientras que Él nos alimenta con el grano, que sería la comida espiritual, a Él nosotros debemos permitir que se alimente de la paja, que es el alimento material. Y eso es lo que significa no pondrás bozal al buey cuando trillare, igual que digno es el obrero de su salario. Bien, pues pasamos al versículo 7 y 8 de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Muy bien, podemos engañar a las personas que tenemos cerca, podemos engañar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañar nunca. Él conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Entonces, bueno, ¿qué nos dice este versículo? El agricultor prepara la tierra, selecciona la semilla, pero antes de todo esto medita durante un tiempo qué tipo de semilla es la idónea para sembrar ese año. Una vez que esparce la semilla, solo queda que el tiempo acompañe a esas tareas que son propias de la agricultura. Y bueno, la intención es tener una abundante cosecha y esa semilla que ha sembrado, pues que dé el fruto que se espera. Si ha sembrado trigo, pues espera cosechar muchas espigas, a reventar de trigo. Si lo que ha plantado es maíz, pues espera muchas mazorcas. La tierra conoce perfectamente qué tipo de grano es el que se siembra y devuelve la cosecha de ese grano. Mayor o menor, pero devuelve siempre lo mismo que sembrado. Si siembra trigo, nunca va a devolver maíz. La tierra no tiene capacidad de conocer, de cambiar la genética de la semilla. Igual nos pasa a la persona. Si nuestra vida sembramos solo para la carne, pues segaremos carne. Y de la carne solo nace corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, el fruto que recogeremos será vida eterna. En el libro de Génesis, si observamos la historia y la vida de Jacob, podemos comprobar cómo este patriarca engañó a su hermano, a su padre y a lo que podía. Sin embargo, más tarde, él fue engañado por su tío, Labán. Al final, como siempre, llegará. El apóstol Pablo, escritor de esta carta,
entre otras, participó en la muerte de Esteban, a quien mataron por lapidación, apedreado. Bueno, pues podemos leer también en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles cómo Pablo fue también apedreado allí. Como que, los orientales hablan del calma, pero aquí el Señor dice muy claro que como siempre se graba. En fin, pocos versículos atrás hemos estudiado lo que es el fruto del Espíritu. Cuando sembramos para el Espíritu, ese es el fruto que recogemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cambio, si lo que sembramos para la carne, el fruto que vamos a recoger será algo corruptible. Pues en la carne no hay nada espiritual, y nada espiritual puede nacer de la carne. Aquí se quedará, se pudrirá, se perderá entre el polvo de la tierra. Vamos a ver el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Eso es. Gracias. Pablo nos invita a ser pacientes, como debe ser un agricultor. Cuando el agricultor planta la semilla, no ha terminado su trabajo. Al contrario, el trabajo acaba de empezar. La semilla está bajo la tierra. Y en los siguientes días, pues el agricultor estará pendiente de la lluvia, de los riegos. En poco tiempo comienza a salir unos pequeños brotes, y esa es la señal de que esa semilla ha germinado y comienza el crecimiento. Bueno, la vida continúa los ciclos. Y no solo brotan las semillas que se brotan, también brotan otras semillitas que estaban allí antes de que lo sembraran. Algo que se le llama la mala hierba. No son exactamente malas hierbas porque las criaturas estaban allí ya de antes, pero se le llama mala hierba. Otros le llaman hierbas ardenticias. Bueno, para que las malas hierbas no roben el alimento de lo que el agricultor ha sembrado, pues hay muchas formas de quitarlo. Lo quitan con la sala o le echan productos para quitar esa hierba, en fin. Lo cierto, verdad, es que hay muchas formas, pero el agricultor las utiliza para quitarlas. Las plantas crecen, las malas hierbas ya están controladas. Pero sin embargo aparecen otras circunstancias. Vaya hombre. Los hongos, las plagas de pequeños pulgones, los pájaros que se comen el grano. Pues llevan toda la vida los agricultores llorando. Muchas circunstancias que hacen que el agricultor esté preocupado y ocupado. Desde que prepara la tierra para sembrar hasta que se coseche el fruto. Muy bien. Toda la temporada, desde que comienza con el arado hasta que finaliza la cosecha. Esto tiene que ver con lo que nos dice el apóstol: de a su tiempo segaremos si no desmayamos, que es lo que el agricultor ha tenido que hacer. Desmayarse. No desmayarse, como se desmaya, se lo comen los pulgones, se lo comen las malas hierbas. Entonces, el agricultor no puede desmayar, porque si desmaya, si lo abandona, si lo deja, si se despreocupa, pierde la cosecha. Después se lo pagará el seguro, se lo pagará Europa, se lo pagará quien sea, o no. Pero lo cierto y verdad es que la cosecha se pierde. Y volvemos al principio. Pablo nos invita a ser pacientes, como debe serlo el agricultor. Y este es el símil que Pablo utiliza para que los gálatas y nosotros podamos entender mejor cuál tiene que ser nuestra actitud. Vamos a seguir con el versículo 10. Fernando, una cosita. Sí. ¿Sabemos cuándo estamos sembrando para la carne y cuándo estamos sembrando para el espíritu? ¿Hay algún ejemplo Por los que resultados, podamos? los resultados te lo dicen. Si algo te da paz, si te da gozo, no simplemente alegría, gozo, pues eso es sembrar para el espíritu. Bueno, Si te quita la paz,
De esta forma también, totalmente de acuerdo con lo que dice él, pero la propia Grata, el propio libro, ya lo hemos estudiado antes, lo dice también. Dice en el capítulo 5, manifiestas son, el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Todo esto es obra de la carne. Y la obra del Espíritu, y algunas cosas más. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y algunas cosas más. ¿De acuerdo? O sea que la propia palabra lo dice. De todas formas, empezamos haciendo algunas cosas con buena intención, sin maldad, pero nos podemos ir desviando porque el camino es largo y nos podemos desviar. Y tú te vas dando cuenta de los resultados. Te vas dando cuenta que por ahí no es el camino. Bien. Y vamos por el versículo 10. Así que si tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, pues nuestra condición de hijos o hijas de Dios nos lleva a vivir pues, de manera de hacer bien a todo el mundo y que eso sea algo habitual en nosotros. Si nos acostumbramos a hacer el bien a todo el mundo, llegará un momento en que eso será una rutina más de nuestra vida. Nos saldrá solo como el respirar. Entonces, los hijos y hijas de Dios, que somos llamados a hacer el bien a todo el mundo, sin embargo, ¿por qué dice Pablo que mayormente a la familia de la fe? ¿Qué personas son las que tenemos más cerca? ¿Con cuál estamos más tiempo? Pues es evidente que lo normal, las personas que estén más cerca y más tiempo, sean nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros. Esas son las personas más cercanas que tenemos. Son generalmente personas que son más afines, más queridas. Por esa razón, la familia de la fe, la iglesia, debería estar dentro de este círculo del que estamos hablando. Círculo cercano de personas. Si nosotros venimos a la iglesia el domingo, estamos 1 hora o 2 horas aquí escuchando cantando las alabanzas, escuchando al que predica y después por el camino vamos, ya no nos acordamos de más nada, es prácticamente igual que cuando yo iba a la iglesia católica, me sentaba en el banco, escuchaba al cura y después me iba a mi casa y ahí se queda todo. La iglesia es otra cosa más que eso. La iglesia no es solamente venir a escuchar lo que dice el pastor, el predicador, y ya está. La iglesia debe ser una familia. Por eso dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ese mayormente no significa de que los demás no, pero mayormente, principalmente. No se menosprecia a otras personas, sino que lo que se dice es que la cercanía que tenemos que tener con los hermanos en la fe tiene que ser eso, cercanía. Y por eso ese mayormente se debe a que estas personas pues deberían ser las que mayormente estén más cerca de nosotros siempre. Eso es lo que se refiere Pablo aquí en esta carta. Y con este verso, con este versículo, entramos ya en la última división que tiene la carta.
Esta es la conclusión. Vamos a ver el versículo 11. Mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En este versículo Pablo no se refiere al tamaño de la carta, por su extensión, porque no es precisamente de las más largas. Aquí lo que se refiere es a los signos gráficos de cada letra. Los que tenemos la vista así un poquito ya medio perdida, pues solemos escribir con letras bastante grandes. ¿Por qué? Pues verla bien. Yo recuerdo cuando era un chavalín, pues en el colegio, los apuntes los tomaba con letras chiquititas, que hoy día no sería capaz de leerlas, ni con gafas. ¿Y por qué? Porque para que entraran cuanto más apuntes en el cuaderno mejor. Entonces lo hacía para aprovechar el papel. Sin embargo, Pablo tendría que sufrir alguna enfermedad de la vista, algún problema. Vamos, de hecho ya se quedó ciego, el pobre, se quedó ciego, y no vería muy bien cuando dice de que escribía con letras grandes, más de lo normal, y esto es lo que intenta decir en este versículo. Vamos a ver entonces de qué nos dice ahora. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ya al final de la carta se acuerda de lo que empezó a escribir. Pablo, vuelvo te voy a tocar el tema de los capítulos anteriores. De hecho, esto es el eje central de esta carta. El legalismo, que es querer agradar en la carne, y los legalistas, los que incitaban a la circuncisión, y continúa diciendo el apóstol que lo que lo hacían para evitar la persecución. En la sociedad, en general, hay unas normas establecidas, y quien se sale de esas normas está haciendo diferente. Hace pocos días, un niño con 16 años marcó un golazo, cosas como son, y bueno, y a personas que no soportan al resto del mundo, sino tienen que ser todo el mundo cuadriculado como ellos, se le ocurre de decir que si no lo hubiera marcado él, lo hubiera marcado otro. Vale, tío. O no. Entonces, el negro no me gusta porque es negro. El que tiene maneras tampoco me gusta por las maneras. El que habla en otro idioma no me gusta porque no lo entiendo. Y empiezas a ver, bueno, si no te gusta nadie. Te gustas tú y cuando te ves al espejo, a veces no. Entonces, la diferencia es suficiente para ser o para poder ser perseguido en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque esa diferencia puede romper los cimientos establecidos en cualquier sitio. Porque pueden introducir pues nuevas formas de vida, una forma de entender la vida. El evangelio predicado por Jesucristo fue algo que desmontó todo lo que el entramado religioso del Sanedrín había tenido durante siglos. Y mostró que nada de lo que hiciera el ser humano por sí mismo le llevaría a ganar una salvación eterna. Eso fue lo que trajo Jesucristo. Y eso no le gustaba a Sanedrín. Cuando las personas se encierran en la protección del fundamentalismo y no quieren entender que sus principios morales, religiosos, filosóficos, éticos, pueden caerse en cualquier momento, la persecución violenta es lo único que entienden ante algo diferente.
Aquí han habido muchos siglos de persecución en este país, muchos siglos. Y todo que cae, o por lo menos hay algunos que pretenden que la haya. Tú recordarás problemas en la iglesia, yo llevo mucho tiempo ya en la iglesia, de reunirse casi clandestinamente. Sí. Y poco antes, eso no lo debió nosotros, gracias a Dios, cuando acabó la guerra, no solamente mataron a gente de izquierda, también mataron a gente por ser hijos de Dios. Por ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios y no participar en la Iglesia Católica, sino por ser protestantes. Entonces, eso no hace mucho que pasó. No hace ni un siglo que pasó eso. Y hoy día sigue pasando en países del norte, allí son comunistas o yo qué sé lo que son allí, en países árabes, muchos países, Colombia, México, hay persecución por muchos países. Bueno, ¿por qué? Porque si el creyente de verdad es creyente, va buscando la verdad. Y en esos países, en esos sitios, hay grupos que precisamente no van buscando la verdad, sino van buscando sus razones y sus historias y sus beneficios. Entonces me sobran y me estorban ese tipo de personas. En fin, cada persona tiene su propia fe y se acomoda a ella. Y a veces aparecen las dudas sobre su fe. La mayoría continúan en la duda, pero sin salir de su fe, ni de la duda. Las menos investigan, escudriñan las escrituras de su fe para intentar salir de dudas. Esto que estamos haciendo aquí ahora, el estudio de la palabra, es intentar conocer, intentar aprender y reforzar nuestra fe. La investigación personal, haciéndolo sin temor a que cambien nuestros esquemas espirituales, con el conocimiento de lo que estamos estudiando, eso es lo que forma nuestra fortaleza espiritual. Cuando nos conformamos a escuchar al que habla, al maestro que dice ser maestro y a lo mejor no es maestro, es un charlatán, si nosotros dejamos de escudriñar, de aprender por nosotros mismos también, pues nos convertimos en una masa de líquido. Ese es el principio del fundamentalismo. Generalmente el fundamentalismo no es más que la debilidad de un frágil pensamiento acompañada a la fortaleza de una masa inconsciente, ignorante y muchas veces dañina. Desgraciadamente, tú le preguntas a muchos de los que forman la masa cuando hay no solamente manifestación más o menos saben de qué es lo que va. Pero cuando estamos hablando de una persecución sobre todo espiritual, hay uno que es el líder que se aprovecha de esa masa que es la que le da fuerza al líder, y esa masa no tiene ni idea, sino simplemente escucha al líder y se lo cree. La mayoría de estos chavales que se ponen cargas de explosivos y hacen atentados, no, han habido chavales que eran subnormales, han habido gente que no sabían hacer algo con canuto, ha habido
Porque Pero hay de todo, pero como en esta casa era como un mundo sí tiene conciencia de lo que está haciendo, sea bueno o malo. unos sí, otros no. No, Pero normalmente... ellos lo hacían en nombre de lo que le habían enseñado. Y entonces engañaban. Y en esa masa es en lo que se aferra el fundamentalismo. De todas formas, Fernando, creo que es importante, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, totalmente de acuerdo. El fundamentalismo per se, el fundamentalismo es malo. Pero también tenemos, como lo que estábamos hablando antes, tenemos que aprender también que hay otro tipo de fundamentalismo que es buenísimo, que es muy sano. Claro, pero lo que conocemos como fundamentalismo. Sí, sí, esa parte, digamos, negativa que estamos viendo en la sociedad y que vamos, porque somos una sociedad que va a los extremos, y alguien se pone ahí, es el líder de una secta, de un grupo, de una sociedad política, de un partido, y efectivamente el fundamentalismo cuando excluye es malo. Pero no olvidemos que hay otro fundamentalismo que es bueno, el fundamentalismo netamente bíblico. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? La doctrina, la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, ¿los cristianos evangélicos somos fundamentalistas? Sí. Deberíamos ser. No en el sentido de excluir, no en el sentido de que solo estamos por encima de otros. Es que además sino, el Señor nos dice los fundamentos de la fe. Entonces, los fundamentos de la fe, la palabra, la inspiración, la muerte, la resurrección, la ascensión, el perdón de pecados, los fundamentos de la fe, nosotros somos fundamentalistas. Ahora, no somos fundamentalistas en ese sentido de que el que no esté conmigo, garrotazo. De hecho, fíjate tú que lo que hemos visto antes es interesante. Lo que hemos visto antes, nosotros como creyentes tenemos que ayudar a todo el mundo. Efectivamente, mayormente hablo de la familia de la fe, pero la Escritura nos dice que tenemos que ayudar a todo el mundo. A veces me he encontrado con creyentes que con buen criterio, o con un poco de duda, te dicen, tenemos que ayudar a los ateos y tenemos que ayudar a los musulmanes, tenemos que ayudar a los judíos, pues sí, o sea, nosotros como creyentes tenemos que ayudar a todo el mundo. Hay personas necesitadas y lo que no tenemos que preguntar es, ¿tú qué crees? No, tenemos que ayudarles en lo que podamos, porque son personas que Dios lo ha hecho, que están hechos imagen y semejanza de Dios y tienen su derecho y nosotros podemos ayudarles. Ahora, si hay una persona que está ahí y aquí a mi lado, mi hermano, lo está pasando mal, evidentemente lo que la Escritura dice, apoya a tu hermano antes que aquel que está más lejos que tú no conoces, pero tu hermano está aquí. Pero el creyente no es cerrado, no es fundamentalista en ese sentido. El creyente, tú le dices, si deja de creer en Alá, te ayudo. No, aún creyendo en Alá, yo te ayudo. Que tú eres ateo, o tienes que creer, no. O sea, entonces, en ese sentido, Cristo nos enseña un camino que es fantástico. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Tenemos que ayudar a todo tipo, mayormente a los caminos de la fe, pero tenemos que ayudar a todo tipo. Eso, otros grupos, otras religiones no lo hacen. Eso lo hace Jesús. Únicamente. No conozco otra. Entender que el Señor murió por todo. Pensamos que los musulmanes creen en Alá, pero hay musulmanes que creen en el Señor también. Hay personas que el Señor murió por todo. Para que todo tenga oportunidad de salvarse. Bien, pues a lo que se refería Pablo, que para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, muchas personas pues agachan la cabeza ante ese fundamentalismo negativo, mientras que otros padecen y mueren como mártires por mantenerse en la verdad del Evangelio. Eso es lo que ahí está pasando y sigue pasando en la historia. Pues vamos al versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pues esa es la hipocresía de los legalistas, la hipocresía de una sociedad corrupta, contaminada y continua. Es la apariencia de bondad y ese habla de santidad que
suelen tener esos corazones duros, como aparece en la parábola que el Señor nos cuenta de aquel del publicano y del fariseo. Pues es una cosa. Pablo es contundente en esa afirmación. Y además lo dice sabiendo lo que está diciendo, porque él es fariseo, hijo de fariseo. Eso además lo dice él en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, lo certifica. Y esa experiencia que tiene él como judío legalista y fariseo fanático, perseguidor de cristianos, le hace entender perfectamente lo que está diciendo, sabe que con eso ni él mismo cumplía la ley. Estos que, a lo que se refiere aquí Pablo, los que se circuncidan y quieren que se circunciden los demás para cumplir la ley, ellos mismos, los que obligan a los demás a circuncidarse, ni siquiera cumplir la ley como comenta él, que él tampoco lo hacía. Vamos al versículo 14. Pero no es usted de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo a ti. Bueno, pues de nuevo Pablo vuelve a la importancia de la humildad. Nadie podemos enorgullecernos de lo que hacemos, solo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente eso es importante para darnos de ello. Tenemos que entender lo que realmente es importante en nuestra vida, lo que merece la pena. Y en qué vamos a gastar nuestra energía y poner nuestra vida a su disposición, pues en esto, en la cruz de Cristo. Pablo muestra que entre él y el mundo hay una cruz, igual que nosotros deberíamos poner entre nosotros y el mundo también una cruz, la cruz de Cristo. Y que esa cruz tiene que servir para tamizar todo lo que hagamos, digamos o pensemos, y que nos muestre de esa manera pues la calidad espiritual de nuestra vida. Y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pablo vuelve al tamiz de la cruz, la importancia de lo que hacemos y él nos muestra que lo único importante es nacer de nuevo, que seamos nuevas criaturas en Cristo. Podemos observar en Génesis cómo Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidarse. Ese fue un pacto entre Dios y su pueblo escogido, entre Dios y Abraham, y a partir de él con su pueblo escogido. Y ahora Pablo dice que eso no vale para nada. ¿Acaso Pablo está desmontando el pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Pone Pablo en tela de juicio el pacto que hace Dios con Abraham? Pues no, en ningún caso. Pablo solo pone en juicio la religiosidad del ser humano, la idolatría de la circuncisión, la idolatría de los legalistas, que anteponen la circuncisión y la ley al nuevo nacimiento en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. El hombre tiene la habilidad de tomar una ley perfecta en su total dimensión, dejarla sin espíritu, dejarla solamente en la letra y hacer de ella el ídolo de una religión. Y eso es lo que se ha hecho con esa ley. Pablo se refiere que lo único que realmente tiene valor es lo procedente de Jesucristo, nuestro nuevo nacimiento en Él, que podamos decir que somos una nueva creación de Dios. Eso es lo que nos dice aquí Pablo. Y el versículo 16.
Hermano, la gracia de nuestro No, Señor. antes. Sí. Ponte la capa, chiquilla. Todas las ganas que tengo de que termine. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Bien, el apóstol Pablo empieza a despedirse ya con este versículo, deseando paz y misericordia a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla a la que se refiere Pablo? Pues la regla es lo que hemos comentado, el nuevo nacimiento en Cristo. Lo que dijo Jesucristo a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Pablo se refiere a los nacidos de nuevo y también se refiere al Israel, a ese remanente que siempre tiene en su pueblo, en todo tiempo y en toda dificultad. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Toma ya. Pablo sigue su conclusión y ahora deja claro varias cosas interesantes. La primera es que ya está cansado de que le molesten. ¿De qué? Pues está cansado de que le molesten con el menosprecio de su autoridad espiritual. Eso fue lo que hicieron aquellos falsos maestros que pasaron por allí por Galacia. Durante toda la carta, durante la carta entera de los Gálatas, desde que empieza hasta que termina, está mostrando esa autoridad espiritual que tiene él como apóstol, porque es lo que esos falsos maestros menospreciaron. Entonces, poniendo este argumento, ha ido apuntalando durante toda la carta pues esa autoridad espiritual. Ahora pone otro más y más fuerte. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir con las marcas del Señor Jesús? Pues vamos a ver 2 de Corintios 11, 23 al 26. Segunda de Corintios, capítulo 11, de 23 al 26. Soy ministro de Cristo, como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido ahorcado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en el paso del mar. Pues en estos versículos aquí una larga lista de circunstancias y sucesos que acreditan los padecimientos de la obra de Pablo para la obra de Dios. Y entre estos padecimientos aparecen lo que él llama la marca del Señor Jesús en su cuerpo. La palabra marca en el original aparece como estigmata, que significa cicatriz. En nuestra historia hubo una época literaria conocida como la de los místicos, en la que los más conocidos eran Teresa de Jesús y Fray Luis de León. Y en aquel tiempo estaba de moda, ya ha habido una moda, pues en aquel tiempo estaba de moda de que a esos místicos, mientras más místicos fueran, pues le aparecían los estigmas, ¿no? Que de ahí viene la palabra de estigmata, o mejor dicho, de estigmata viene la palabra esa de estigma. Y se trataba de heridas sangrantes en los lugares del cuerpo en las que le hicieron esas heridas a Jesús. Bien, pues eso fue una época en la que ahí aparecía gente que le salía sangre de las manos, sangre en la frente, en fin. También quiero recordar de que aparecieron gente con estigmas en las apariciones esta de Arma de Troya, ¿no? Ahí aparecieron muchas cosas, ahí han aparecido, aparte de las apariciones. Bueno, pues volviendo a Pablo y a las marcas del cuerpo, la realidad es que, llegado el caso
cada uno mostramos nuestras cicatrices para valorar nuestro trabajo. El torero muestra las cornadas que le dieron los toros, y los que no somos toreros, pues las cornadas que nos dio la vida. De todas formas, en ningún caso Pablo se refiere a la marca de la circuncisión. Él, las marcas a las que se refiere son a las marcas de los latigazos, a las marcas de los peñascazos, a las marcas a todas las marcas de la persecución que hubo también contra él. Para el apóstol, igual que debería ser para nosotros, las marcas importantes para él eran las que el Señor Jesucristo iba dejando fuera. Pues para nosotros también tienen que ser esas marcas las importantes, porque somos ovejas de su prado y las ovejas tenemos que llevar la marca de nuestro dueño. Todas las ovejas están marcadas con la marca del dueño. Bueno, pues llegamos por fin al versículo 18. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, pues con esta frase finaliza la carta a los Gálatas y Pablo se despide de los Gálatas y de nosotros al cabo de los siglos. Entonces, con él terminamos el estudio. Gracias, Señor. Pues el Señor nos bendiga, nos ayude. Y yo, como tengo la cabeza como la tengo, he dejado los libros Tiene cabeza. que iba a traerlos, los he dejado encima de la mesa y están quedados allí, así que el domingo